Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el video de hoy regresamos con más contenido al canal con la tercera edición de esta nueva serie de tácticas que les he estado trayendo últimamente. Para refrescarles la memoria, esta serie trata de básicamente combinar dos alineaciones que son muy compatibles entre sí para aplicarlas de local y de visita y así competir al máximo en las diferentes ligas y torneos que hay disponibles en OSM. En esta ocasión, la combinación de alineaciones será de la 4-4-2-B y de la 5-3-1-1. Y como en los videos anteriores, la idea es mostrarles estas tácticas en un torneo o liga competitiva que en esta ocasión será nuevamente una Winners Cup o Copa de Ganadores, para que puedan ver allí sus resultados. Así que espero que este contenido les sea de muchísima ayuda para que puedan ganar sus partidos. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden darle like y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Con ese mínimo esfuerzo me motivan a seguir subiendo videos y haciendo que la comunidad siga creciendo. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord para aquellos que quieran unirse. Para ello solamente deben ingresar en el enlace que se encuentra en el primer comentario. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, vamos a iniciar entonces este resumen nuevamente aclarando que suelo entrar sobre el final de las ligas para así pasar rápidamente a lo que interesa, que es la Copa de Ganadores. Para ello entré en una liga española en la jornada 30 de 43, que es el límite para ingresar en este tipo de ligas de 20 equipos. El objetivo lógicamente era evitar una liga de 43 jornadas, de 43 días, que siempre se torna bastante aburrida porque los managers dimiten y se queda la liga bastante vacía. Entonces la idea era evitarnos todo ese tema e ir rápidamente a lo importante, a una liga con buenos rivales y más competitiva. Bien, pasamos ahora al inicio de la Copa Ganadores, donde nos encontramos en una posición decente en la mitad de la tabla de valores de equipo, algo que iba a cambiar por los eventos de progresión y amistosos que hay constantemente en el juego y que obviamente todos en la liga aprovechamos en mayor o menor medida. Bien, la fase de grupos la atravesamos con muchísima soltura. La primera fecha fue para nosotros con un 5-0 y con un amplio dominio y también muchísima efectividad en las estadísticas, con 10 tiros nuestros a tan solo 2 del rival. Un gran inicio de la 5-3-1-1. Ya por la fecha 2 continuaríamos con las goleadas con ese 4-0 de local, nuevamente con una muy buena efectividad en un partido de 14 remates contra 8 del rival. Para la tercera fecha seguiríamos con los triunfos, pero en esta ocasión con más efectividad, ya que fuimos levemente dominados con 9 tiros del rival ante los 7 que logramos en condición de visitante. Luego en la cuarta fecha conseguiríamos el cuarto triunfo, esta vez por 2-1 en un duelo bastante igualado, pero nuevamente con buena efectividad de nuestro lado para así prácticamente sentenciar la clasificación a octavos de final. Para la jornada 5 volveríamos a dominar y a golear por 4-0 con 22 remates a 7 del rival, nuevamente de local y con la 4-4-2-B. Y ya para cerrar la fase de grupos, con puntaje ideal, venceríamos por 5-0 nuevamente con muchísima efectividad de la 5-3-1-1, con 11 tiros nuestros ante los 3 de la 4-4-2-B de nuestro rival. Bien, así cerramos entonces la fase de grupos y como se fue viendo durante el resumen de estos 6 partidos, la estrategia estaba muy marcada por nuestra parte y de momento estaba funcionando muchísimo mejor de lo esperado, sobre todo con la táctica visitante, una estrategia que íbamos a mantener hasta el final. Rápidamente también paso a mostrarles cómo finalizaron los demás grupos para que puedan ver quiénes podían ser nuestros rivales para pelear el torneo. Bien, iniciamos rápidamente los octavos de final, donde íbamos a conseguir un empate en condición de visitante en un duelo parejo de 10-8 en tiros, un resultado que nos dejaba bien parados para definir lo de local. Un duelo de vuelta en donde no dejaríamos lugar a dudas y venceríamos por 6-1 a nuestro rival, con gran dominio y buenísima efectividad para cerrar así el global por 7-2. Ya en cuartos de final íbamos a conseguir un buen resultado de local con ese 2-0, también doblegando al rival, aunque aquí sí que podríamos haber conseguido algún que otro gol más. Igualmente en la vuelta también venceríamos al rival por 2-0 con igualdad de remates y llevándonos la serie por 4-0 en el global. Bien, en las semifinales seguiríamos con esta racha de los 2-0
y conseguiríamos un gran resultado para la vuelta. Un duelo en el que dominamos levemente al rival y que en esta ocasión tuvimos que responder al campus que nos colocó sobre la hora. Ya en el partido de vuelta nos íbamos a encontrar con un problema que sería una roja temprana a los 27 minutos en condición de local, que nos dejaba muy mal parados para el resto del partido y aún más con el primer gol del rival. No obstante, íbamos a poder aguantar el resultado para así llevarnos la serie por 2-1 en el global y meternos en la final de la Copa Ganadores. No fue un mal partido de estadísticas y seguramente sin la roja el partido hubiera estado inclinado a nuestro favor, pero lo importante era que finalmente habíamos llegado a la final del torneo. Una final que sería ante un manager que con mucha anterioridad ya nos había cerrado y que claramente tenía pinta de que nos iba a usar campus de entrenamiento también. Así que íbamos a igualarlo para este duelo final, donde decidimos usar la 4-4-2 de local para buscar el triunfo y la Copa Ganadores. Un duelo que tendría lógicamente valores de equipo bastante altos e igualados en mi opinión, así que sería una final bastante pareja. Bien, ya en la final el primer tiempo se iría sin goles, unos 45 minutos bastante cerrados, pero para nuestra suerte en la segunda parte íbamos a abrir el marcador, una situación que nos dejaba con cierto margen por las dudas, el cual no sería necesario ya que sobre el final anotaríamos el segundo gol, que sería el definitivo para llevarnos así el partido. De esta manera íbamos a ganar esta Copa Ganadores por 2-0 con un amplio dominio en las estadísticas, con 17 remates de nuestra 4-4-2B ante los 6 tiros de la 5-3-2 del rival, que me sorprendió bastante porque no recuerdo que la haya usado en partidos anteriores. Y como dato extra de este rival, al parecer se quedó con las ganas después del partido, ya que no jugó un amistoso y bueno, el resultado no fue muy bueno para él. Pero volviendo al tema principal, creo que fuimos justos vencedores de la final y del torneo con dos alineaciones que en la mayoría de los partidos vencieron sin problemas a las tácticas rivales. De paso también les muestro cómo finalizamos en valor de equipo que, como dije al inicio, con los eventos es bastante fácil subir de media a los jugadores. Bien, terminado el resumen con los resultados de esta combinación táctica entre la 4-4-2B y la 5-3-1-1, es momento de enseñarles las tácticas que se usaron en estas dos alineaciones, empezando primero con la 4-4-2B, la cual se usó con el estilo de juego por las bandas. En la agresividad se la jugó en brusco con jueces verde y celeste, agresivo con jueces amarillo y naranja y normal con jueces rojo. En cuanto a las tácticas en línea, aquí siempre la usamos con el apoyo de medios a la defensa. Con respecto a las avanzadas, en la presión se utilizó balanceado con un número base de 58, el estilo fue ofensivo en 62 y la velocidad fue de pases rápidos en 62. Y para cerrar la táctica, en el marcaje y en el fuera de juego se utilizó un marcaje zonal y no se usó el fuera de juego. Bien, pasamos ahora a las tácticas que se usaron en la opción visitante, que fue la 5-3-1-1, en donde se la usó con el estilo del juego de contraataque. En la agresividad mantuvimos siempre la misma lógica de usar brusco con jueces verde y celeste, agresivo con jueces amarillo y naranja y normal con jueces rojo. En cuanto a las tácticas en línea, nuevamente usamos el siempre confiable apoyo de medios a la defensa. Por su parte, en las avanzadas se utilizó una presión alta con un número base de 67, es decir, encerrando espacios. El estilo fue defensivo lógicamente con un número base de 32 y la velocidad fue de pases rápidos en 68. Y en cuanto al marcaje y el fuera de juego, nuevamente se usó un marcaje zonal y no se utilizó con el fuera de juego. Bien, estas fueron las dos tácticas que se usaron en esta Copa Ganadores. Como siempre, recordarles que la idea del video y de la serie en general no es tanto mostrar que se puede ganar un torneo de este estilo, sino la combinación de alineaciones y las estrategias que se pueden plantear para las diferentes competencias de OSM. Esta estrategia, por ejemplo, puede ser una gran variante para quienes no les guste tanto la 4-3-3 y prefieran usar algo más compacto como la 4-4-2, y se aprovecha además a una alineación defensiva muy buena como lo es la 5-3-1-1, usando las mismas posiciones entre estas dos alineaciones. Así que espero que este video les sea de muchísima ayuda, como así también estas dos grandes tácticas que acabo de compartirles. Una gran combinación que estoy seguro que les dará grandes resultados.
Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó esta serie déjenle un buen like al video para así apoyar al canal. Y si son nuevos por aquí y les gusta el contenido, pueden suscribirse al canal. Ya saben que con eso me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Si les gustó este tipo de videos, díganme en los comentarios con qué otras combinaciones les gustaría un video de este estilo para así recomendárselos a los demás suscriptores. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.